Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. El apóstol Pablo está escribiéndole a un grupo de cristianos que estaba en la ciudad de Éfeso y les está recordando la experiencia espiritual que ellos han tenido. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí nada más. En la invitación que usted recibió, decía el mensaje del libro que cambió la historia. Ahora, este es el libro que cambió la historia, ¿no es cierto? No puede dejar de reconocerse, sea usted creyente o no, que la impronta de este libro marcó nuestro mundo y nuestra civilización. Ahora, yo tengo que hablar de el mensaje que tiene este libro que cambió la historia. Y si usted se fija en la Biblia que tiene allí, la Biblia está hecha de un papel muy finito, ¿se dio cuenta? No es el papel de cualquier libro. Y está hecha de un papel muy finito porque una Biblia tiene siempre más de 1000 páginas. Lo que quiere decir que hay mucho escrito en este libro. Y cuando usted abre la Biblia, va a ver que está en cada página la letra es pequeña y está en 2 columnas. Lo que quiere decir que estamos frente a un libro que es una colección de libros, de 66 libros que conforman la Biblia. Y yo tengo hoy que decir cuál es el mensaje de este libro. Tengo que hacer la síntesis, ¿no es cierto? Porque este no es un libro sencillo, no se puede sintetizar fácilmente, pero uno tiene que buscar cuál es el mensaje central, de qué trata la Biblia, cuál es el propósito de Dios al dejarnos este libro. Caminaba por la Feria del Libro allí en Córdoba y había un stand dedicado a la Biblia. Me acerqué hasta allí y se acercó una señorita y comenzamos a hablar y me dijo que ella nunca había leído la Biblia y me dijo, pero dígame en 3 palabras, ¿de qué trata la Biblia? Ahora diga usted en 3 palabras lo que trata este libro, ¿no es cierto? Y yo le dije, mire, se los voy a sintetizar en 3 palabras, que son las que quiero usar esta mañana, porque creo que son las que sintetizan este libro. Cuando yo abro este libro, encuentro este mensaje: Dios me ama. Y este es el mensaje central de la Biblia. Este libro, Dios lo deja escrito para manifestar su amor para con nosotros. Es la forma de comunicarse de Dios a los hombres. Y en cada una de sus páginas está manifiesto el amor del Dios eterno, creador de todas las cosas, que se comunica con la criatura
y que se acerca porque tiene buena voluntad para con los hombres. El gran mensaje que cantaron los ángeles cuando nació Jesús: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, es el mensaje que recorre todas las páginas de este libro, que Dios deja un mensaje de buena voluntad para con todos nosotros. El corazón mismo de la Biblia es la persona de Jesucristo. Toda la primera parte de la Biblia apunta a la llegada de Jesucristo. Toda la segunda parte de la Biblia habla del mensaje de Jesucristo. Y Jesucristo es la manifestación del amor de Dios a los hombres, de Dios hecho hombre, acercándose hasta nosotros, viviendo con nosotros y muriendo también por nosotros. Y resucitando para dar a los hombres esperanza. Lo que quiere decir que cuando yo recorro las páginas de este libro, no puedo dejar de ver que Dios me ama. Y porque Dios me ama, este libro está lleno de advertencias también. Porque usted sabe que si nosotros amamos a una persona, si realmente la amamos, si la amamos de verdad, si nuestro amor no es un amor superficial, buscamos siempre el bien de esta persona. Y buscar el bien de una persona no es aprobarle todo, no es decirle a todo que sí. Es también saber advertirle a tiempo de los peligros que hay. Y muchas veces en este libro Dios habla acerca de los peligros que aquejan al hombre cuando se desvía de los caminos establecidos por Él para que transitemos. Y por eso muchas veces en la Biblia aparecen: no hagas esto, no hagas aquello. Y algunos ven estos mandamientos como una forma coercitiva de Dios, de querer imponer ciertas cosas, y no llegamos a entender que lo que Dios está haciendo es protegiéndonos. Porque todos los que hemos tenido hijos o los que tienen hijos saben que cuando el niño empieza a gatear, lo que más le llama la atención es el enchufe, y va a meter el dedo allí. Y usted no deja que meta el dedo. Usted acciona. Y el niño no entiende esto, no lo entiende. Pero su acción, el impedirle eso, aún el castigarlo para que no vuelva a hacerlo, es un acto de amor. Es un acto de amor. Y por eso toda la Biblia es un acto de amor de Dios. El amor de Dios. Los padres son especialistas en criar ateos. Empiezan a decirle a sus hijos: Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Y les crean la idea de un Dios adverso, ¿no es cierto? Que lo que está buscando es que yo cometa un error para caer con todo sobre mí. Es una fábrica de ateos esta, es una fábrica de ateos. Si usted quiere alejar a su hijo de Dios, y si quiere alejarlo de la fe, empiece por mostrarle un Dios equivocado. Lo que Dios busca es mostrar su amor. Por eso, alguien ha señalado que cuando hay que sintetizar el mensaje de la Biblia, hay que elegir un pasaje que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje central, es el mensaje de amor. Por supuesto que para recibir este mensaje de amor de Dios, tenemos que entrar dentro de la órbita de Dios. Y la órbita de Dios es la órbita de la verdad. Nosotros decimos que queremos la verdad, que nos digan la verdad. Decimos que amamos la verdad. Decimos que queremos un mundo de verdad. Pero la verdad a veces nos causa mucho escozor. La experiencia demuestra que los hombres no aman tanto la verdad como dicen. Y que aman mucho más las fábulas y los cuentos, y que quieren que le cuenten cuentos y aceptan los cuentos. Dios es un Dios de verdad, y porque es un Dios de verdad, cuando se enfrenta con nosotros para manifestarnos su amor, lo primero que hace es decirnos la verdad de cómo somos, de cuáles son los peligros que hay en nuestra vida y de cómo nos ve. Y la verdad es lo único que puede salvarnos. La verdad es lo único que puede enderezar nuestro camino. La verdad es lo único que puede levantarnos.
un famoso guionista de el cine y la televisión norteamericana, escribió un argumento muy interesante, muy interesante. Yo lo leí hace muchos años y lo guardé allí en la biblioteca como una de esas joyas que usted tiene, porque no lo he vuelto a ver esto. Él escribió para una serie de televisión, una serie de capítulos, usted sabe, para atraer gente, pero en medio de ellos se destacó un capítulo que por eso fue editado, justamente, por lo original del planteo. Es un avión que sale una noche en vuelo lleno de pasajeros. Por supuesto, toda la gente va distendida en el avión, el piloto y el copiloto también se distienden. Y usted sabe que los aviones tienen un piloto automático, que hay un momento en que se coloca el piloto automático y el piloto puede entrar en la cabina donde está la gente y el avión sigue solo. No es muy alentador esto del piloto automático, ya seguro. No es nada alentador. Yo tengo un amigo que tiene terror a los aviones, y viaja únicamente con la esposa, ¿no? Y la esposa no tiene nada de miedo a los aviones. Entonces le pregunta por qué quiere viajar con ella. Dice, no, porque yo me tomo de tu mano. Dice, nos vamos a caer juntos si se cae. Un día hay un problema en la cabina y se apagan las luces, o no me acuerdo qué fue lo que pasó, y una señora que estaba al lado de él se aterroriza y empieza a gritar. Y aparece un señor uniformado de los que forman parte de la tripulación y le dice, señora, dice, ¿por qué se pone así? ¿No se da cuenta que usted puede hacer entrar a todo el pasaje en pánico? Cállese la boca. Mi amigo lo estaba escuchando ahí con todo su temor. Dice, no tenga ningún temor, dice, el avión está andando bien, dice, yo soy el piloto. Y mi amigo dijo, vuelva, por favor, vuelva a la cabina, ¿no? Bueno, este hombre cuenta en esta historia de que el avión va con su piloto y su copiloto y toda su gente y reparten la comida. Y como en todos los aviones hay 2, 3, 4 tipos de comida, los pilotos piden exactamente la misma comida y una parte del pasaje pide la misma comida, pero esa comida está en mal estado. Y hay un momento en que las azafatas tienen que empezar a atender al pasaje, que está descomponiéndose y algunos entran en coma. Y de pronto una de las azafatas entra a la cabina y encuentra que el piloto y el copiloto están en coma. Y entonces se da cuenta que este avión está andando con el piloto automático y puede andar con el piloto automático, pero va a llegar un momento en que va a necesitar aterrizar, reordenar el rumbo y no puede hacerlo. Y entonces es el drama de ella en la cabina, diciendo, si yo voy y lo digo, cunde el pánico. Si no lo digo, nos estrellamos todos. Pero si yo me animo a decirlo, a lo mejor hay alguien allí que pueda hacer algo. Y toda la obra está en esa azafata que se reúne con esa gente que está volando y les dice, el avión está sin pilotos, estamos con un piloto automático. Tenemos tanto tiempo de vuelo, ¿hay alguien aquí que sepa qué se puede hacer? Y allí hay solamente un hombre audaz que alguna vez voló por allí y que lo llevan a la cabina y comienza, bueno, toda la historia de todo lo que sucede en ese pasaje condenado a muerte. Yo rescato de la historia la duda de la azafata, ¿no? ¿Les digo la verdad o no les digo la verdad? ¿Dejo que se mueran en la ignorancia o les digo una verdad dura para ver si pueden salir? Y yo creo que esto es lo que hace Dios frente a los hombres. A veces hay verdades que duelen. Hay verdades que las rechazamos visceralmente cuando las escuchamos. Pero son las grandes verdades. ¿Qué médico no sabe que cuando él tiene que diagnosticar una enfermedad terminal, su paciente se va a enojar con él? Le va a decir que no sabe nada, que va a visitar otro médico. Pero le dijo la verdad, le dijo la verdad. Lo que no hay es tolerancia a la verdad. Miremos esta carta que hemos leído aquí en la carta de Éfeso. La ciudad de Éfeso
era una ciudad muy populosa. Era la más populosa del mundo antiguo, más populosa que una vecina, que era Atenas. Ahora usted sabe lo que significa Atenas en el mundo antiguo. Esta era más populosa que Atenas y era una ciudad opulenta porque era la puerta por la cual se entraba desde Occidente hacia Oriente. Era un puerto obligado. Y en ese puerto obligado, como todos los puertos, había un conglomerado de culturas que se cruzaban, los que venían desde Roma, que pasaban para Oriente, los orientales que venían para ir a Roma, los de África que entraban para el Oriente o que cruzaban a través de la isla de Chipre y llegaban a Éfeso. En Éfeso había gente de todos los colores, gente de todas las razas, se hablaban todos los idiomas. Era una ciudad puerto, pero era una ciudad también clave para el comercio. Era la ciudad de entrada a Asia Menor. Era una ciudad políticamente muy atractiva. Toda Asia se gobernaba desde la ciudad de Éfeso. Por lo tanto, Éfeso era la capital virtual de toda Asia. Allí estaba el gobierno central. Y desde allí, y por eso se situaba allí el gobierno, se controlaba todo el comercio que entraba y que salía. Y esto hacía que fuera una ciudad riquísima. ¿Por qué se la consideraba la ciudad más opulenta? Más opulenta aún que Tesalónica, que era una ciudad exclusiva en aquel tiempo. ¿Por qué era tan opulenta? Porque al manejar todo el comercio, quedaban allí todas las regalías de lo que pasaba por ese lugar. Porque allí se movía todo el dinero. Eso les había permitido desarrollarse como ciudad. Desarrollarse hasta tal punto que una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo que estaba en aquel lugar. Era un centro de adoración religiosa. Allí se adoraba a Artemisa, a Diana, la cazadora. El gran templo a Diana de los Efesios era uno de los orgullos de la ciudad. La gente sabía que aun cuando no creyera, porque había muchos incrédulos dentro del paganismo, aun cuando no creyera, era importante ir a Éfeso. Y era importante ver ese templo, por la riqueza que ese templo tenía, pero además por las obras de arte que guardaba. Allí estaba un tesoro de cultura de la antigüedad guardada. Allí estaba una estatua de Diana que decían que había descendido directamente del cielo. Y la gente iba, y creyente o no creyente, iba a visitar ese templo como una manifestación de la cultura que estaba en ese momento decayendo, la cultura griega, que había dejado su impronta en aquel lugar. Era una ciudad disipada, de vida alegre. Los romanos habían instalado sus gimnasios. La gente iba como hoy con el personal trainer, ¿no? Iban allí a hacer ejercicio al templo, porque había quienes estaban allí tratando de que se desarrollara físicamente la juventud. Los grandes gimnasios para estar en forma no son un invento nuestro, son un invento de los romanos. Y cuando se acercaban al templo, estaba lleno de bellas mujeres que se ofrecían por algunas monedas a los que pasaban, en un acto ritual, donde la sexualidad formaba parte de lo religioso. Era una ciudad que tenía más pornografía que cualquiera de las ciudades modernas en las calles. Una ciudad que se ocupaba mucho del ocultismo, todo el ocultismo pasaba por aquel lugar. Todavía hoy, los que practican la magia negra o la magia blanca o se dedican al espiritismo, hablan de las cartas efesianas que se escribieron en ese lugar, porque era un centro de ocultismo también poderoso. Y ellos habían ideado una forma de atraer a toda la gente a través de un servicio de bancos, como llamaríamos hoy, y de una organización social con sindicatos que le daba un perfil de ciudad moderna. Además, el templo de Diana era un templo intocable, aún para las autoridades. Cualquiera que cometía un crimen en Europa o en Asia
Sabía que si lograba llegar a la ciudad de Éfeso y entrar en el templo, nadie podía tocarlo. Las autoridades podían llegar hasta las puertas, pero no podían entrar a ese templo. Por lo tanto, esa ciudad era una ciudad importantísima, con un movimiento tremendo. Imagínese usted eso. Cada noche, en un gran teatro para 25.000 personas, con 25.000 localidades, casi el doble de nuestro Luna Park, ofrecía las obras de los grandes autores griegos, Esquilo, Eurípides, Sófocles, Aristófanes, estaban todos allí. La gente iba desde las ciudades vecinas para ver el teatro, para ver el templo, para comerciar, para buscar el placer, para todo eso. Allí había un grupo de hombres que vivían comprometidos con esa ciudad, que vivían practicando todas las ofertas que la ciudad les proponía. Y Pablo les escribe a esos hombres, que vivían en la ciudad más cosmopolita del mundo, más activa, más progresista. Y él les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos. Ahora yo me imagino que esto debe haber sido una de esas verdades que choca, ¿no? Es una verdad que choca. Decirles, miren, ustedes estaban muertos. Esa ciudad tiene una vida tremenda. Esa ciudad tiene una energía y una vitalidad y un movimiento y un traqueteo y un trajinar que está mostrando que es una ciudad que está viva. Y Pablo les escribe y dice, pero su gente está muerta. Su gente está muerta. Está muerta. Está muerta en delitos, está muerta en sus pecados. La vida que ustedes ven, esa vida biológica que ustedes ven, que se agita, no es más que la manifestación de la muerte. De la muerte. Dios los está confrontando con una realidad. Y nos confronta a todos nosotros con esta realidad. Que cuando se vive dentro de la corrupción, cuando la corrupción entra en nuestro corazón, cuando la corrupción se manifiesta en nuestra vida, tenemos que pensar lo que significa esa palabra corrupción. Pero la palabra corrupción viene de corromperse, y corromperse viene, permítame que sea muy bruto en el término, viene de pudrirse. Lo que está corrompido es lo que se está pudriendo. Y lo que le está diciendo Pablo es, señores, ustedes están en esta ciudad, con este movimiento, con esta vitalidad, con esta energía, con este dinamismo, pero esta ciudad se está pudriendo porque ustedes se están pudriendo por dentro. Ahora, no es bueno este mensaje, ¿no es cierto? No es lindo, no es agradable. Pero si en alguna forma ellos querían romper con la corrupción que había en su interior, si ellos realmente querían encontrar una paz duradera, si ellos querían realmente salir de esa vida de vivamos el hoy y no sabemos qué va a pasar mañana, si ellos realmente querían tener esperanza, tenían que enfrentarse ante esta realidad, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y yo creo que esta es una realidad que nosotros no queremos ver en este momento. Hablamos de corrupción y siempre ubicamos la corrupción en otro lado, ¿no es cierto? Siempre la corrupción es el otro, siempre la corrupción es el vecino. Sacaba un diario una carta de lectores esta semana muy interesante, donde decía, nos quejamos porque un funcionario recibe coima y lo corrompen y nos levantamos para que se haga algo. Pero cuando un agente de tránsito te para hacer una boleta, entonces le da a él la coima y cree que esto es bueno y lo otro es malo. ¿Por qué nos quejamos en lo grande si resulta que en lo pequeño también hay corrupción? ¿Por qué no empezamos a mirar el problema como lo ve Dios? Y para Dios la corrupción no está en las instituciones, no está en los sistemas sociales, no está en la inactividad de la justicia. La corrupción está en el corazón del hombre. Y esto es lo que produce una sociedad de muerte como la que nosotros tenemos, una sociedad que se va corrompiendo cada vez más. Y por supuesto que la corrupción también es una forma de vida. Ahora están bajando las aguas en Nueva Orleans, ¿no es cierto? Están bajando las aguas. Y están dejando ese depósito de cadáveres, ¿no? Y entonces los que están en ese lugar dicen, no se puede estar del hedor que hay aquí. No se puede aguantar. ¿Por qué? Porque hay cuerpos muertos. Pero realmente un cuerpo muerto, aunque sea de mal gusto, es bueno recordarlo esta mañana. Un cuerpo muerto se hincha y se echa a perder porque trabajan bacterias, hongos, gusanos, gérmenes, todo eso es vida.
Pero ¿qué tipo de vida es? Es la vida que enferma. Ese olor es el resultado de una gran actividad de vida, pero de la vida que no queremos, ¿no es cierto? Que es la vida que destruye, que es la vida que deshace. Lo que les está diciendo Pablo cuando hace este retrato es que muchas veces hay una actividad de vida, pero esa actividad de vida es una actividad que destruye, es una actividad que deshace, es una actividad que corrompe. Y que tenemos que enfrentarnos con la realidad de que hay vida que enferma, que destruye, que disuelve, que envenena. Y muchas veces esa vida es lo que el hombre común, es lo que el hombre que vive únicamente el hoy, es lo que el jovencito que salió ayer a la noche dice, esto es vida, esto es vida. Esto es vida, dice por primera vez el que va a tomar la droga. Esto es vida, dice el que se ata a cualquiera de los vicios y de la decadencia. Buscando vivir la vida es como nos atamos y es como nos destruimos. Por eso comienza este relato allí Pablo, mirando a esos cristianos y les está diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos. Y hay que tener cuidado porque muchas veces lo que nosotros llamamos vida, lo que nosotros elegimos como vida, no es más que el camino de la destrucción y de la muerte. Hoy muchísimos, sobre todo en la juventud, eligen un camino que creen que es el camino de la vida para entrar en la muerte. Y acá dice algo más, Dios, en este pasaje, Pablo en este pasaje, él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, Dios se acercó a los que estaban muertos. Dios se acercó a esa gente que se estaba corrompiendo interiormente, a esa gente que tenía un templo para degradarse, a esa gente que tenía un templo para ignorar la justicia, a esa gente que tenía una ciudad para meterse en los vericuetos del ocultismo, a esa gente que había hecho un culto del dinero, a esa gente que estaba muerta en sus pecados sin esperanza, le llega este mensaje de Dios que les dice, señores, ustedes estaban muertos, pero Dios, que es rico en misericordia, los amó y vino para darles vida, les dio vida cuando ustedes estaban muertos. Y claro, acá el mensaje cambia, ¿no es cierto? Porque yo tengo que admitir en primer lugar la corrupción y el pecado para llegar a la vida, Y lo que está diciendo Dios es, si quiere experimentar el amor mío en su vida, pongámonos de acuerdo en primer lugar, admitamos que estamos viviendo en la corrupción, que la corrupción está en nosotros, que el pecado forma parte de nuestra vida, para poder llegar al amor de Dios. Mientras que nosotros nos sintamos delante de Dios buenos, mejores que los demás, mientras que no admitamos delante de Dios nuestras faltas, nuestros pecados, mientras que no admitamos delante de Dios, como tuvo que admitir San Pedro, como tuvo que admitir San Pablo, decir, soy pecador, y no se escudaron detrás del todos somos pecadores, sino que admitieron su propio pecado, hasta que no llegamos a ese punto, no se dispara la vida espiritual y no podemos entrar dentro del amor de Dios. Por lo tanto, el mensaje de Dios tiene un aspecto que me hiere, tiene un aspecto que me duele, y es cuando Él me dice, mire, el que comete un pecado está muerto en sus pecados, es muerte eso. Y cuando yo me miro por adentro, y no me comparo con mi vecino, ni me exhibo frente a los demás, ¿no es cierto? Porque todos nos exhibimos frente a los demás. Cuando estoy en soledad y me miro por adentro, me doy cuenta que dentro mío también está el mal, que dentro mío también está la corrupción, que yo también soy pecador. Y a lo que Dios nos llama es a la honestidad de mirarnos como somos, la honestidad de mirar nuestras propias faltas. Podemos ver las faltas del vecino, podemos ver las faltas en nuestra familia, en nuestro hogar, de los que están alrededor, pero lo más difícil es llegar a ver las propias faltas. Y Dios dice, mira, si no admites tus propias faltas, si no admites tu propio pecado, nunca vas a poder experimentar el amor de Dios. Y aquí dice, Él os dio vida, porque el amor de Dios lo que produce es vida, es vida.
Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquellos hombres, aquel grupo de cristianos, había elegido la vida, había elegido la vida. Había dicho, basta con esto, basta con esto. Basta con correr detrás del dinero creyendo que el dinero es lo que hace la felicidad. El dinero sirve, pero no hace la felicidad. Basta con esto. Basta con creer que el placer desatado, es la meta de la vida humana. El placer desatado destruye. Basta con creer que tenemos que consultar a los muertos y meternos en el ocultismo y hacer magia negra, magia blanca y el tarot y todo esto. Basta. Busquemos al Dios de los cielos. Basta. Aquel grupo de hombres escuchó lo que Dios decía y dijo, es verdad, tenemos que cambiar de vida, tenemos que cambiar. Pero yo no puedo cambiar mi propio corazón, yo no puedo cambiar lo que hay adentro mío. Y Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que los amaba, les dio vida juntamente con Cristo. Les dio vida. Ellos escucharon el mensaje de Jesucristo. Cuando llegó Pablo les habló acerca de Jesucristo. Seguramente aquellos paganos hicieron muchas preguntas. ¿Quién es Jesucristo? Y seguramente Pablo les explicó. Dios se había acercado hasta los hombres en Cristo Jesús. Había estado en la tierra, había hecho bienes a los hombres. Había muerto en una cruz por el pecado de los hombres. Y había resucitado. Y si ellos ponían su fe en Jesucristo, si ellos ponían su vida en las manos de Jesucristo, en un acto consciente, admitiendo su propia culpa, admitiendo su propio pecado, si se ponían en las manos de Jesucristo, Dios le daba vida, vida plena. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Jesucristo nos convoca es a la vida en plenitud, no a esa vida que es desborde hoy y angustia mañana, sino a la vida en plenitud. No a esa vida que se vive mientras que hay fuerzas y hay salud y se lamenta cuando empieza la declinación y se acerca el momento de la muerte. No esa vida. Me llama una vida con esperanza. Me llama una vida en plenitud. Y le dijo a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Jesucristo, la presencia de Jesucristo por encima de la muerte, es lo que nos garantiza a nosotros la vida. La vida. Es la vida de Dios llegando a nosotros. Jesús no es ni muerte, ni frustración, ni limitación. Jesucristo es vida. Y cuando aceptamos que Jesucristo entre en nuestro corazón y gobierne nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de sentir. Cambia nuestra forma de actuar. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. El mensaje central de este libro es, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero nos convoca a Dios, pongámonos de acuerdo, para que yo pueda derramar mi amor en tu vida. Yo te amo, pero pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cada uno de nosotros es un pecador. Esta es la verdad a la que Dios nos confronta. Que el pecado lo único que produce es corrupción y muerte, y cada vez más corrupción y más muerte. Y que el único que puede sacarnos de esto es Jesucristo. Y por eso, la fe cristiana no puede nunca ser una fe hereditaria, que se recibe de padres a hijos. En todo caso, nos transmiten los principios de la fe. Pero la fe cristiana tiene que ser una aceptación voluntaria de esto. Tiene que ser una decisión de vida. Tiene que ser un paso que yo doy hacia Dios. ¿Cuántos cristianos hay en nuestro país? Las estadísticas
hablan de un 95 a un 98% de cristianos. Pero realmente las manifestaciones de vida cristiana no se ven. Lo que se ve es el más abyecto paganismo, la decadencia más grande, todo lo contrario a la fe cristiana es lo que se ve en las calles, es lo que se ve en la televisión, es lo que se ve en los medios, es lo que palpamos todos los días, todos los días. ¿Saben por qué? Porque algunos están creyendo que la fe es un asunto hereditario. Soy cristiano porque nací dentro del cristianismo, porque me bautizaron dentro del cristianismo, porque mi padre era cristiano, porque mi abuelo era cristiano. Ser cristiano es una decisión personal que uno toma, es un compromiso personal que uno toma delante de Dios. Es decir, en un momento de la vida, en una crisis de la vida, soy pecador, soy pecador. Está mal ser pecador, me arrepiento de ser pecador, me arrepiento delante de Dios y le pido a Dios que me dé vida. Para esto vino Jesucristo, para darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No sigamos viviendo la vida que destruye. Busquemos la verdadera vida, la vida de Dios, que es la vida que nos levanta y es la vida que nos proyecta hacia nuestra plenitud y hacia nuestra realización. Es la vida con la que tenemos esperanza para aquí y para la eternidad. Para aquí y para la eternidad. Es la vida de Dios en nosotros. Y terminamos con esta pregunta. ¿Usted tuvo esa crisis en su vida en la que se planteó seriamente delante de Dios su condición de pecador y le dijo a Jesucristo: Señor, limpia mi corazón y mi vida? Quiero ser un cristiano de verdad. Si no lo hizo, yo quisiera que esta mañana le sirva esta reflexión para encontrarse con Dios, para acercarse a Él, para hacer una confesión de fe, decir: soy un pecador, una pecadora, y necesito que Dios entre en mi vida y que me dé vida, y que en la vida me dé esperanza, me dé esperanza. Necesito eso esta mañana. Y Dios, no yo ni la iglesia, sino Dios, es el que actúa en su corazón y en mi corazón para darnos esta nueva vida. Nos ponemos de pie. Vamos a permanecer allí donde estamos por un minuto en oración. Yo no sé si usted alguna vez hizo una oración en silencio a Dios de confesión, una oración diciendo: Señor, reconozco que tú tienes razón cuando dices que yo soy un pecador, una pecadora, y quisiera que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado, y quisiera empezar una nueva vida con Cristo. Si usted nunca hizo esta oración de fe, a lo mejor oró muchas veces en los momentos de peligro diciendo: Señor, tenés que salvarme de esto, Señor, necesito aquello. Yo hoy, en la serenidad de este lugar, le invito a que tenga una oración diferente, una oración donde abra su corazón delante de Dios, donde reconozca delante de Dios su condición y donde le pida a Dios: Señor, tú que me amas y que eres rico en misericordia y que mandaste al Señor Jesucristo a morir y a dar su vida por nosotros, te pido que perdones mi pecado y que me des una nueva vida. Haga esta oración en silencio, es algo privado y personal. Pero si usted nunca hizo esta oración, haga en silencio esta oración a Dios. Hágala con sinceridad. Declare delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Declare su verdadera condición y pídale a Dios que le dé vida esta mañana. Y Dios, que es rico en misericordia, porque lo ama, porque la ama esta mañana, va a contestar inmediatamente su oración. Porque Dios es amor y su amor quiere derramarse en nuestra vida en el día de hoy. Oremos en silencio al Señor.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.